Hola, mi nombre es Ariadna Hernández y en el siguiente video me corresponde hablar acerca de los motores eléctricos. Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo conductor, por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Solo sería necesario una bobina, un imán y una pila para hacer pasar la corriente eléctrica por las espiras para construir un motor eléctrico. El principio de funcionamiento del motor eléctrico depende sobre todo de la interacción entre el campo magnético y el eléctrico. Los motores eléctricos son importantes para la vida moderna y se utilizan en aspiradoras, lavavajillas, impresoras de ordenador, bombas de agua, industrias manufactureras, coches, máquinas de herramientas, imprentas, entre otros usos. Tipos de motores eléctricos. Los motores eléctricos se clasifican principalmente en dos tipos o categorías, dependiendo del tipo de energía eléctrica aplicada: motores de corriente continua y motores de corriente. Diferencias entre los motores eléctricos de corriente alterna y corriente continua. Los motores de corriente alterna AC trabajan a partir de la aplicación de corriente alterna. Para regular su velocidad de giro se hace a través de variadores electrónicos de frecuencia. El par motor depende del campo giratorio. El par de arranque es escaso. Partes básicas. Sus partes básicas son el estator y el rotor. Trabaja a velocidades fijas y no pueden operar a bajas velocidades. Son más baratos de fabricar, pueden ser monofásicos o trifásicos y son utilizados en trabajos con presión. Motores de corriente continua. Para estos es necesario aplicar corriente continua en el inductor. La velocidad aumenta con el aumento de la tensión DC aplicada a la armadura. Par motor proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Par de arranque fuerte. Sus partes básicas son el inductor, el inducido y el colector. Tienen velocidad variable, son más caros de fabricar y requieren mantenimiento. Son motores DC de tipo Shunt, serie o compuestos, utilizados en trabajos ligeros y pesados. Básicamente, un motor trabaja con electricidad y campo magnético para producir una rotación mecánica. Podemos dejar fijo el imán y dentro del campo del imán meter un conductor con corriente con posibilidad de moverse en lugar del imán movible. De esta forma es como se construyen los motores eléctricos de corriente continua. ¿Qué sucede? Que se moverá el conductor en lugar del imán, pero ¿cómo será su movimiento? La fuerza creada por los campos del imán y del conductor lo moverá perpendicular al campo creado por el imán fijo, en este caso arriba o abajo. Una corriente más un campo magnético va a ser igual a movimiento. La dirección de la corriente sobre el conductor hará que éste suba o baje. Recuerda, dos imanes enfrentados va a ser igual a fuerza de atracción o repulsión. Según el sentido de la corriente por el conductor que entre o salga, la fuerza de los campos hará que se mueva hacia arriba o hacia abajo del conductor. Si el campo magnético es horizontal y el conductor está vertical, el conductor se desplazará saliendo o entrando del imán en lugar de subir o bajar. Para saber cómo se moverá un conductor dentro de un campo magnético con un imán fijo, se debe comprender la regla de la mano izquierda. Regla de la mano izquierda. Colocamos la mano izquierda con el dedo índice en dirección del campo magnético creado por el imán, de norte a sur. Esto va a representar la dirección del campo magnético B. Los otros tres dedos, menos el pulgar, en la dirección de la corriente eléctrica I. La posición del pulgar
nos dice la dirección del movimiento del conductor. Fíjate en la siguiente imagen. El funcionamiento de estos motores es por inducción electromagnética, por eso también se le llaman motores de inducción. Inducción electromagnética, una corriente induce, crea un campo magnético que a su vez crea un movimiento. ¿Cómo funciona un motor de corriente continua? Para nuestro primer motor de corriente continua, el cable con corriente eléctrica que anteriormente se movía dentro de un campo lo vamos a convertir en una espira, un cable enrollado. Ahora es como si tenemos dos conductores, uno para cada parte de la espira y cada uno estará a un lado diferente enfrentado con un imán del estator. Si ahora alimentamos con corriente y esta entra por un lado de la espira, resulta que por un lado de la espira entra la corriente y por el otro saldrá, teniendo así dos conductores con corrientes contrarias. Entonces un lado de la espira tendrá una fuerza hacia arriba, subirá, y el otro una fuerza hacia abajo, por lo que bajará. Y se produce par de fuerzas con sentido contrario, lo que hace que la espira gire. Esto se puede comprobar con la regla de la mano izquierda. Hemos conseguido hacer girar una espira por medio de la corriente eléctrica. Para que la entrada y salida de la corriente sea siempre por el mismo lado, aunque la espira gire, necesitamos colocar lo que se llama el colector de Delgas. El colector de Delgas es un anillo cortado por el medio que es el encargado de hacer que la corriente siempre entre y salga por el mismo lado. La entrada y salida de la corriente se realiza por las escobillas, unidas al colector de Delgas. Si cambia el sentido de la corriente, la espira girará en sentido contrario, por eso los motores de corriente continua simplemente con cambiar la polaridad cambia su sentido de giro. Este sería el motor más sencillo, pero lógicamente para que tenga más par, lo que podemos hacer será colocar muchas espiras formando una bobina o también llamado devanado. Además podemos conseguir un campo estático mayor si sobre el imán fijo enrollamos una bobina de cable eléctrico y hacemos pasar por la bobina una corriente eléctrica. Lo que creamos en el estator es un electroimán que es capaz de generar un campo magnético mayor en la parte fija y por lo tanto mayor par se produce sobre la espira o bobinado del eje giratorio. Parte de un motor de corriente continua. Cuando miramos un motor de corriente continua, lo primero que vemos es la carcasa protectora de metal que forma el estator. En un extremo tenemos la punta de un eje que sobresale a través de la carcasa a la que podemos fijar engranajes, aspas de ventilador o poleas. En el otro extremo tenemos una tapa de plástico con dos terminales. Podemos conectar una fuente de alimentación a estos terminales para hacer girar el eje. Al retirar la carcasa para mirar dentro del motor encontramos dos imanes que forman el estator. Estos son imanes permanentes que forman los polos norte y sur. Pasando por él dentro del motor vemos una varilla que se llama eje. Se utiliza para transferir energía mecánica y unido a este encontraremos el rotor. El rotor está hecho de un número de discos laminados juntos. Cada disco tiene unos brazos en forma de T. Alrededor de los brazos en forma de T del rotor están las bobinas que llevan la corriente eléctrica de la batería a medida que la corriente pasa a través de las bobinas. Se produce un campo electromagnético. Controlamos el tiempo y la polaridad de este campo electromagnético para crear la rotación. Los extremos de las bobinas están conectados al conmutador. El conmutador es un anillo que ha sido segmentado en un número de placas que se sitúan concéntricamente alrededor del eje. Las placas están separadas y aisladas eléctricamente entre sí del eje. Los extremos de cada bobina se conectan a diferentes placas del conmutador. Lo hacen para crear un circuito.
Dentro de la cubierta trasera de plástico están las escobillas, los brazos de las escobillas y los terminales. Las placas del conmutador se encuentran entre las dos escobillas. Las escobillas rozan los segmentos del conmutador para completar el circuito. Según lo explicado, tenemos dos partes principales en nuestro motor. El estator, que es la parte fija que no se mueve, normalmente está formada por unos imanes con bobinas enrolladas entre ellos. Y el rotor, parte móvil que gira dentro del estator, suele ser un eje con chapas magnéticas o bobinas. Además tenemos otras partes como el entrehierro, que es el espacio de aire que separa el estator del rotor y permite que pueda existir movimiento. Debe ser lo más reducido posible. Las escobillas, para poder meter la corriente eléctrica en el rotor del motor. Las delgas, para que siempre entre y salga en la misma dirección la corriente por las espiras. Los motores de corriente continua más grandes tienen los imanes del estator bobinados para crear un electroimán y crear un campo magnético mayor. Hay un tipo de motor de corriente continua que no lleva bobinas en el estator. Son los llamados motores de imanes permanentes. Motores usados en juguetes y pequeños aparatos. En la imagen podemos apreciar los circuitos equivalentes de los distintos tipos de motores de corriente continua: excitación independiente, excitación derivación, excitación serie, excitación compuesta larga y excitación compuesta corta. Todas estas conexiones corresponden a la máquina girando en sentido horario. Para giro antihorario hay que invertir las conexiones a los bornes A1 y A2. En función de cómo se conecten los devanados inducido e inductor entre sí, se pueden conseguir 4 diferentes tipos de motores de corriente continua. Excitación serie, en la cual la corriente que atraviesa los dos devanados es la misma, están conectados en serie y cuenta con un par de arranque elevado, pero su velocidad fluctúa. Excitación en paralelo, también conocida como derivación, donde ambos devanados nos quedan en paralelo, por lo tanto la corriente total será la suma de la corriente que pasa por el inducido y por el inductor. Se emplea en tornos, fresadoras y entre otras aplicaciones. El motor de excitación compuesta, que es una mezcla entre excitación en paralelo y excitación en serie, con esto se consigue el par de arranque del serie y la estabilidad de la velocidad del shunt. Se emplea en grandes máquinas. Excitación independiente, donde con dos fuentes diferentes, con dos corrientes o tensiones diferentes, se excita el bobinado del inducido como el del inductor. No son muy usados porque se necesita añadir otra línea para mantener. Los motores de corriente continua exigen un mantenimiento porque llevan escobillas que van rozando sobre el colector de delgas y por lo tanto cuando se agota la escobilla se gasta y hay que reponerlas, y el colector también hay que limpiarlo periódicamente. Circuito equivalente de un motor de corriente continua de tipo derivación. En el circuito de armadura tenemos E mayúscula, que es la tensión que se genera dentro de la máquina llamada tensión de armadura, que es la fuerza electromotriz inducida en el devanado inducido. Esta es igual a una constante K por el flujo magnético por la velocidad angular. También tenemos RI, que es la resistencia total del circuito del inducido, el cual está formado por devanado inducido, los devanados auxiliares, devanado de excitación si lo hay y reóstato si lo hay. Y en la parte del campo tenemos una resistencia de campo y una inductancia de campo. RE es la resistencia total del circuito inductor, el cual está formado por el devanado del inductor, reóstato de excitación o de regulación de campo, si lo hay. A su vez tenemos tres corrientes: la corriente que entra de la línea y
la corriente que circula por el campo IE y la corriente por la armadura II. Tenemos el voltaje de entrada, que va a ser la excitación principal de la tensión. Si utilizamos análisis de circuitos, podemos llegar a las fórmulas importantes para el análisis. Tenemos que el voltaje total excita a todo el circuito de armadura y paralelamente a parte del campo. Aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff, tenemos que el voltaje total del circuito de armadura B es igual a la caída de tensión E más la caída de voltaje que absorbe la resistencia RI. Voltaje en RI sería RI por la corriente I que pasa por dicha resistencia, considerando la caída de tensión en el par de escobillas. De igual forma, para obtener el B en la rama del campo, multiplicamos la resistencia total del circuito inductor por la corriente del devanado del inductor. Como el circuito inducido y el circuito inductor se encuentran en paralelo, se tiene que BI es igual a BE y a su vez es igual a B, donde BI va a ser la tensión de alimentación del circuito inducido, B la tensión de alimentación del circuito inductor y B el voltaje total del circuito de armadura. La corriente de línea I va a ser igual a la corriente de campo más la corriente de armadura. Circuito equivalente de un motor de corriente continua de tipo serie. En este caso, la armadura en serie con el campo y en serie con la fuente de energía. Las fórmulas requeridas para este tipo de motor se pueden obtener de manera sencilla. Para la corriente de armadura, todas las corrientes están en serie, entonces valen lo mismo. En la tensión de armadura podemos establecer una ecuación. El voltaje total va a ser igual a la tensión generada dentro de la máquina E menos la caída de tensión en RI, que es la multiplicación de resistencia total del circuito inducido por la corriente, menos la caída de tensión en las escobillas. Motor de corriente alterna AC. En la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez, sobre todo en los motores asíncronos. Partes básicas de un motor de corriente alterna. Carcasa. Caja que envuelve las partes eléctricas del motor, es la parte externa. Estator. Consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Rotor. Consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida o el eje del motor. Los motores de corriente alterna AC se clasifican por su velocidad de giro, por el giro del rotor y por el número de fases de alimentación. Según su velocidad de giro se clasifican en asíncronos y síncronos. Por el tipo de rotor se clasifican en motores de anillos rozantes, motores con colector y motores de jaula de ardilla. Y según su número de fases de alimentación se clasifican en monofásicos, bifásicos y trifásicos. Para entender cómo varía la construcción de un motor, considere que todos tienen un rotor físico, visible, y un campo magnético rotatorio, invisible. Según la interacción entre el rotor y el campo magnético, los motores pueden clasificarse en dos categorías generales. En un motor síncrono, el campo magnético y el rotor tienen la misma velocidad de giro, y en un motor de inducción, donde el rotor gira ligeramente más despacio que el campo magnético. Por este motivo también se le conoce como motor asíncrono. En ambos tipos de motor, la velocidad de giro del campo magnético se conoce como velocidad de sincronismo y se puede calcular a partir de la frecuencia de la fuente de voltaje en Hz y el número de polos en el campo magnético del motor. La fórmula es muy sencilla.
velocidad de sincronismo va a ser igual a 120 por la frecuencia eléctrica entre el número de polos. Ejemplo. De acuerdo con esta fórmula, un motor de 4 polos conectado a una fuente de voltaje a 60 Hz producirá un campo magnético rotando a 1800 RPM. Por otra parte, un motor de 6 polos con una fuente de 50 Hz tendrá una velocidad de sincronismo de 1000 RPM. La diferencia entre la velocidad del campo y la velocidad del rotor se describe mediante un concepto conocido como deslizamiento, el cual se calcula con la siguiente fórmula. Deslizamiento absoluto va a ser igual a N1, que es la velocidad de sincronismo, menos N2, que es la velocidad de giro del rotor. Y la fórmula de deslizamiento relativo va a ser igual a N1 menos N2 sobre N1 por 100. Esto va a dar un resultado en porcentaje. Ejemplo, supongamos que el motor de inducción de 4 polos 60 Hz descrito en el ejemplo anterior tiene una velocidad real de 1750 revoluciones por minuto. En este caso, el deslizamiento sería deslizamiento igual a 1800 RPM menos 1750 RPM entre 1800 RPM. Esto va a dar 0.0278, lo multiplica por 100 y al final da un resultado de 2.78%. Motor de inducción. A este tipo de motores se les denomina motores de inducción debido a su funcionamiento que se basa en la interacción de campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. En este caso, las corrientes que circulan en el rotor son producidas por el fenómeno de inducción electromagnética, conocido comúnmente como ley de Faraday, que establece que si una espira es atravesada por un campo magnético variable, en el tiempo se establece entre sus extremos una diferencia de potencial dado por la expresión E, que es la diferencia de potencial inducida en la espira en voltios, va a ser igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. El signo menos de la ecuación es una expresión de la ley de Lenz. Esta establece que la polaridad del voltaje inducido en la bobina es tal que si sus extremos se pusieran en cortocircuito, produciría una corriente que causaría un flujo para oponerse al cambio de flujo original, puesto que el voltaje inducido se opone al cambio que lo causa. Se incluye el signo menos en la ecuación. Dado que la mayoría de las máquinas utilizadas en la industria están movidas por motores asíncronos alimentados por corriente alterna trifásica, en este apartado daremos unas ideas muy generales y básicas de este tipo de motores. La gran utilización de los motores asíncronos se debe a las siguientes causas: construcción simple, bajo peso, mínimo volumen, bajo costo y mantenimiento inferior al de cualquier otro tipo de motor eléctrico. Hay dos tipos básicos de motores asíncronos: el estátor, con un devanado trifásico distribuido en ranuras a 120 grados, tienen 3 devanados en el estátor. Estos devanados están desfasados 2π entre 3π, siendo P el número de pares de polos en la máquina. Rotor, bobinado, rotor devanado. Los devanados del rotor son similares a los del estátor con el que está asociado. El número de fases del rotor no tiene por qué ser el mismo que el del estátor. Lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje. Rotor, jaula de ardilla. Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de este conductor
están cortocircuitados. Por tanto, no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. Conexión de los bobinados de un motor eléctrico trifásico. El estátor de un motor trifásico suele bobinarse con 3 devanados distintos que se corresponden con cada una de las fases a las que habrá de conectarse en la red eléctrica. En la imagen podemos apreciar los tipos de conexión: conexión en estrella y conexión en triángulo o delta. La placa de características de un motor trifásico da el valor máximo de la tensión a que se puede conectar el motor a la red eléctrica. Un motor conectado en estrella soporta la tensión más alta que indica la placa, en tanto que en triángulo la tensión máxima a que se puede conectar es la más baja, indicada en dicha placa de características. Con las corrientes absorbidas ocurre justo lo contrario, correspondiendo la corriente más alta a la conexión triángulo. Para cambiar el giro de un motor trifásico basta con intercambiar 2 de las fases de alimentación.